buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de filosofía y videojuegos, nuestro seminario que, bueno, ya va llegando a su fin con este libro que hemos estado leyendo en el transcurso de este periodo intersemestral en junio-julio, este libro que se llama Pasado Interactivo del profesor Alberto Venegas Ramos. Pasado Interactivo, Memoria e Historia en el Videojuego. Es un libro publicado en el año 2020 y que bueno, hoy hemos traído en este año, en estas sesiones al seminario, y ha sido muy sugerente, ¿no? Muy sugerente. Recordemos que el libro está dividido en tres partes, bueno, cuatro si contamos la introducción. Una primera parte donde pues nos muestra y hace una reflexión acerca de en qué consiste los estudios sobre el videojuego histórico. Y ahí establece que va a hacer dos grandes preguntas que va a responder a lo largo del texto, ¿no? La primera pregunta es ¿cómo recuerda un videojuego? Y la segunda pregunta es ¿por qué recuerda un videojuego? La primera pregunta la va a responder en el capítulo 2, ¿cómo recuerda un videojuego? Y nos va a hablar entonces de que el videojuego en términos generales puede recordar de 4 maneras o 5 según el índice: una memoria oficial, una memoria colectiva, una memoria individual que implica también algo de memoria de testimonio, y la memoria estética. La más importante de estas memorias no son formas puras, no quiere decir que haya una memoria puramente oficial, que no sea individual ni colectiva, etc. Se van sobreponiendo unas con otras. Acá lo importante realmente es que cada una de estas memorias pues va a establecer una forma en que el videojuego recuerda. Particularmente ha hecho el autor un gran énfasis en el recuerdo de la memoria estética, porque consiste justamente en aquellos espacios que se recuerdan como tales, bueno, espacios, construcciones, momentos históricos y demás, que se recuerdan como tales pero que no corresponden a nada sino a sí mismos. Eso es lo que él ha denominado retrolugares. Y un retrolugar es justamente, como lo hemos visto en otras sesiones del seminario, tal como es la prehistoria, la Edad Media, la Segunda Guerra Mundial, un espacio, si lo queremos hablar en términos de lugares o si lo queremos hablar en términos de historia, un momento el cual se ha presentado tanto de tal manera que lo recordamos de esa manera y no de otra. Es así de simple. Entonces la prehistoria no la imaginamos con tigres, dientes de sable y con cierto tipo de paisajes y de hojas. Y bueno, puede haber algún tipo de documentación o puede que no. El caso es que lo recordamos así y así es. Y así aparecen películas, libros, videojuegos, revistas, magazines, álbumes, etc. Y pues eso es. Entonces el videojuego, él se va a dar cuenta que va a consistir en una gran construcción de memoria estética. Ello va a tener unas consecuencias que vamos a mirar hoy. Después habíamos visto el tema de los retrolugares y la última sesión hablamos de cómo la escena indie puede romper un poco esta escena de la memoria estética para entrar a trabajar otro tipo de memorias o para trabajar otros aspectos más críticos y reflexivos acerca de la memoria y del pasado. Eso lo vimos la sesión anterior. Esta vez vamos a revisar nuestro último capítulo, el capítulo que ya se llama Objetivos de la memoria en el videojuego. Es un capítulo sugerente, tiene 3 grandes subcapítulos y un escolio, y responden a la pregunta ¿para qué recuerda un videojuego? Habíamos dicho que el anterior capítulo responde a ¿por qué recuerda un videojuego? Y en este vamos a responder el por qué o el para qué recuerda un videojuego. Y nos va a establecer 2 tipos de memoria fundamental o 2 tipos de funciones, digamos, fundamentales en la memoria. 1, el videojuego histórico como memoria literal, y 2, el videojuego como memoria ejemplar. Concluye con la tesis del deber de recordar del videojuego, y hay un escolio interesante sobre la representación de la Shoah en el videojuego, que ya nos había hablado de eso antes, nos va a volver a hablar. Él no está del todo convencido del tema, pero bueno, hay algunas ideas que vamos a ir mirando con calma. Entonces pues arranquemos propiamente. Nosotros vamos a arrancar justamente con los objetivos de la memoria en el videojuego. Y pues para arrancar vamos entonces nosotros a... Dame un segundo. Listo. Debería poder funcionar acá. Listo. Vamos entonces a mirar un poco cómo es que lo establece el autor. Él va a empezar a comparar 2 juegos para mostrarnos 2 tipos de memoria. El primer... Dame un segundo. Ya sé qué me pasó. Es que tengo acá
me importó la imagen de This War of Mine, que sí vamos a jugarlo, pero más tarde. Vamos a dejarlo por ahora ahí mientras carga. Y bueno, como le estamos diciendo, bueno, oye, ¿por qué no? Pues hasta puede ser una buena forma de arrancar, ¿no? Entonces vamos a dejarlo prendido. Y empezamos un poco... no sé por qué ahora no lo coge. Lo cogió y ya no lo coge. ¿Será que tengo que...? Bueno, miremos a ver si acá me lo coge, porque tengo acá un problema y no me lo está cogiendo. Denme un segundito que estoy... Vamos a mirar si logro ingresar desde acá. A ver si podemos ingresar acá desde el juego. Sí, perfecto. Acá estamos viendo el juego. El juego de This War of Mine. Es un videojuego con el que el autor quiere iniciar en esta, digamos, sus reflexiones en este apartado. Y es sugerente porque justamente pues nos va a mostrar un poco el porqué. Vamos a reconstruir algunos aspectos muy rápidos. Acá pues tengo una partida guardada no muy avanzada, ¿sí? Dice continúa con tu última partida. Voy apenas como en el día 2, entonces podemos decirle continuar. Y nos va a mostrar un escenario de una guerra bien interesante. Que, bueno, realmente acá la guerra que aparece en el trasfondo es una guerra un poco genérica. La idea es básicamente contarnos cómo se vive la guerra desde el punto de vista de los civiles. Entonces nosotros tenemos acá particularmente 3 civiles. Tenemos a Marco, que parece que está enfermo. ¿Sí? Tenemos a Bruno, que es un cocinero que tiene hambre, y acá podemos revisar su biografía. Es fumador y dice que antes de la guerra era el dueño de un restaurante. Hasta tenía mi propio programa de televisión, La Cocina de Bruno. Seguro que lo has visto. Visité lugares preciosos en los que me grababan cocinando platos exquisitos. Ahora nada de eso parece muy importante, ¿no crees? Ahora tienes suerte si te echas el guante... el guante a una lata de carne o una bolsa de arroz. O sea, esa expresión suena de España. Y quién sabe cuánto durará esta guerra. Atrás podemos revisar la biografía de nuestros otros 2 personajes. Este es Bruno, este es Pafle, que corre rápido. Ha dormido mal y está un poco enfermo. Antes de que el desastre empezara, vivía con mi mujer y mi hijo en la mejor zona de la ciudad. Hace mucho tiempo que no los veo, espero que estén bien. No me va muy bien, como puedes ver. ¿Quién necesita jugadores de fútbol en la guerra? A nadie le importan los deportes cuando cualquier día podría ser el último. Así que rebusco en las ruinas como todos con la esperanza de que todo mejore. Y finalmente tenemos a nuestro otro personaje, Marco, que es el que acaban de decir que llegó y que trae algo. Y dice que él dice, y yo que pensaba que había estado en el infierno, soy bombero, entro en edificios ardiendo para salvar vidas más veces de las que puedo recordar, pero entonces tenía un equipo unido contra un enemigo común, el fuego. Ahora tu antiguo vecino puede matarte porque tus abuelos hablaban un idioma distinto al suyo. Este es el verdadero infierno en la tierra. Está ambientado, digamos, está inspirado en las guerras que ocurrieron en Sarajevo, básicamente, ¿sí? Con la disolución de la antigua Yugoslavia, y no obstante pues ha tenido un mayor impacto, un mayor desarrollo. Más adelante vamos a hablar de eso, así que simplemente quería hacer una presentación del juego y de los 3 personajes que nosotros tenemos acá. Estamos en un escenario, en una especie de casa. Acá tenemos a alguien que está durmiendo en la cama y acá tenemos a Bruno que está sentado en la silla, mientras que Pavle dice que, pues bueno, básicamente está algo enfermo y se preocupa diciendo que una simple enfermedad nos mataría en un día sin medicamentos. Tenemos algunas tareas por hacer, por ejemplo, retirar unos escombros para llegar a alguna parte de nuestra antigua, o bueno, de nuestra casa, donde hay una casa en el árbol. Acá hay como algún tipo de cofre, escritorios y demás. Acá hay otros escombros, pero pues no será necesario quitarlos todos. Simplemente si quito uno, él dice que si tuviese algún tipo de pala, tenemos que fabricar las palas, etcétera. Como nosotros lo podemos ver, es un juego interesante. Se oye de fondo el bombardeo, se oye de fondo, es una música más bastante nostálgica, dramática por lo demás, ¿sí? Y acá nos va contando cuál es el tiempo de la mañana, en qué día vamos de supervivencia si se quiere y qué temperatura tenemos. Bien, ¿cuál es la importancia de este juego? Vamos a mirar cómo nos lo muestra el
el profesor vamos a dejarlo acá. Listo. Vamos a mirar cómo nos lo indica acá nuestro querido profesor Alberto Venegas Ramos. Él dice que este juego, ¿sí? This War of Mine, responde a un interés muy específico de sus diseñadores. Él dice que la intención de los responsables del juego era clara. Hagamos un juego sobre civiles en la guerra, gente común como todos nosotros. Vivir en guerra es una carga pesada, no solo física, sino también emocional. Es increíblemente difícil mantenerse humano en tiempos de guerra. Y pues sí, claramente que lo es. El videojuego nos va a mostrar algo de ello. El siguiente juego que nos va a poner acá es Red Dead Redemption 2, que es un juego de Rockstar Games del 2018. Es bastante conocido, yo creo que todos nosotros hemos jugado o lo hemos visto de alguna manera. Red Dead Redemption 2, tenía acá un par de videos, no sé qué se me hicieron. Acá está, tenemos como algunos de estos videos un tanto genéricos del juego, pero miremos a ver si los podemos compartir. Sí, correcto, ahí está. Entonces vamos a adelantar un poco simplemente como para mirar algo del escenario, de la escenografía, de cómo está pintado, de lo que propone. Es un juego ambientado en el lejano oeste, en el final del lejano oeste en los Estados Unidos. Y pues el juego va a presentar claramente, pues digamos, como una situación muy particular y muy específica, ¿no? El profesor Alberto Venegas Ramos quiere contrastar estos dos juegos por una razón. Dice que estos dos tipos de juego van a expresar dos tipos de memoria. Y entonces nos lo dicen los siguientes términos. Si bien This War of Mine deseaba crear un ejemplo para el presente, Red Dead Redemption 2 desea crear un lugar, algo único. No existe, continúa, una advertencia empleando el pasado, tampoco un uso de la historia como ejemplo, tan solo la recreación con pretensión de literalidad en un momento histórico concreto. Estas dos formas de recordar, ejemplar y literal, se encuentran presentes en todos los usos del pasado y la memoria y responden a la pregunta ¿para qué recordamos? Nos lanza entonces su tesis que es digamos como la idea principal de este apartado. Y en su tesis, pues lo que vamos a ver es fundamentalmente que existen dos formas de recordar. Una forma de recordar es una forma ejemplar. Habría que mirar hasta qué punto sería heredero de esta tesis de Historia Magistra Vitae, ¿no? De la historia es maestra de vida. Quizás no en términos de que lo digno de ser historiografiado debe ser necesariamente aquello que es digno de imitar. Pero sí tiene algo de eso, y lo vamos a mirar. La otra forma de memoria no es la que busca un ejemplo, sino es la memoria que busca digamos, en este caso, una literalidad. Vamos a mirar realmente cómo lo pone él, cómo lo expresa en estos términos. Y pues seguimos acá. Entonces, a ver, me perdí, denme un segundo. Acá, listo, ahora sí. No sé qué pasó, ya entendí. Bien, él nos va a decir, hay dos formas de recordar, la forma literal y la forma ejemplar. La forma literal, como es Red Dead Redemption, que buscan crear un lugar, crear algo único, mientras que la memoria que busca, digamos, ejemplar, pues busca crear una conciencia crítica, busca tener un giro ético, si se quiere. Para afianzar este punto, él nos va a diferenciar entre dos tipos de conceptos que son los que hemos estado trabajando: el concepto de memoria y el concepto de historia, y lo va a decir de una manera completamente escueta y va a mostrar cómo la memoria tiene un compromiso ético. En el fondo, ese es el gran quid del asunto. Memoria e historia, explica Nora, están lejos de ser sinónimos porque todo los opone. La memoria es la vida, lo que la expone a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus sucesivas deformaciones, vulnerable a los usos y manipulaciones, susceptible de largas latencias y repentinas revitalizaciones, etc. La memoria, dice Nora, es afectiva y mágica, encargada de sacralizar los recuerdos, mientras que la historia es una visión secular del pasado, sobre el que construye un discurso crítico. Entonces,
Entonces, ¿cuál es la idea fundamental de lo que nos está proponiendo acá él? No vamos a confundir historia con memoria. De hecho, él desde el comienzo del libro nos ha dicho una cosa es la memoria, otra cosa es la historia, y el videojuego no es historia, el videojuego es memoria, ¿sí? El videojuego no hace archivos, no tiene metodología historiográfica, el videojuego no tiene pretensiones de cientificidad, etc. El videojuego no hace parte de... O sea, podemos hacer una historia del videojuego, pero el videojuego no es una parte determinante del ejercicio histórico, pero sí lo es de la memoria. Y esta distinción entre memoria e historia pues vuelve justamente a formular estas mismas ideas. Y estas ideas quedan expresadas entonces en estos términos, ¿no? La memoria es la parte mágica, si se quiere, la historia es la parte disciplinar y científica, es la tesis de Nora. Todorov lo dice en otros términos en su famoso libro Los abusos de la memoria, que es de donde sale la distinción entre una memoria literal y una memoria ejemplar. Dice Todorov, el acontecimiento recuperado puede ser leído de manera literal o de manera ejemplar. Por un lado, ese suceso, supongamos que un segmento doloroso de mi pasado del grupo al que pertenezco, es preservado en su literalidad, permanece intransitivo y lo único interesante de esa memoria es que se refiera a sí misma. Muchas veces la memoria dolorosa es una memoria literal y busca hacerse lo más literal posible porque el único fin de la memoria dolorosa es mantener el dolor, no olvidar lo que se ha sufrido. Por otro lado, tenemos una memoria que tiene un ejercicio o un uso ejemplar, ¿sí? Y es entonces cuando nuestra conducta deja de ser privada y entra en la esfera pública. Abro este recuerdo a la analogía y a la generalización. Construyo un ejemplo y extraigo una lección. El pasado se convierte, por tanto, en principio de acción para el presente. Entonces tenemos una diferencia muy clara. La historia la hacemos por mor del conocimiento. La memoria la hacemos orientados por lo que sería la buena acción, ¿sí? La pregunta vendría hasta qué punto una memoria literal también se orienta por una perspectiva ética. Es algo que él no va a tocar muy a fondo, lo menciona y lo vamos a reconstruir más adelante. Entonces él va a decir, listo, tenemos acá zanjada nuestra idea. El primer tipo de memoria busca recuperar la memoria de manera literal, como el fin en sí mismo, y el segundo tipo de memoria puede convertir ese recuerdo en una herramienta para alcanzar fines superiores. Vamos a mirar rápidamente el videojuego histórico como memoria literal. Y entonces nos va a volver a poner la imagen de Red Dead Redemption, ¿no? Entonces en la imagen de Red Dead Redemption, vamos a ponerlo por acá, a ver cómo debería poderlo poner así. En la imagen de Red Dead Redemption, que nosotros vemos ahí en mano izquierda superior de la pantalla, ¿sí? Nosotros vemos básicamente una película donde nosotros podemos ver una recreación fuerte y muy patente. Fuerte me refiero a que está consolidada de lo que fue el viejo oeste. De hecho, el profesor lo va a hablar en términos de la construcción del mito del salvaje oeste. El mito del salvaje oeste, ¿sí? De tal manera que pues el mito se va volviendo más consistente en la medida en que siempre se refiera y se repita a sí mismo. En tanto más se refiere y se repita a sí mismo, pues entonces el mito, digamos, pues queda consolidado como tal. ¿Qué significa esto? Significa que el objetivo de la memoria que busca, de la memoria literal, pues se reduce justamente a la literalidad, a tal punto que cuando nosotros vamos a recordar el lejano oeste, lo recordaremos como lo hemos estado recordando. ¿Cómo fue el lejano oeste? Oye, hay ciertas referencias, Back to the Future 3, ¿sí? Algunas películas de Clint Eastwood, ahora tenemos estos videojuegos y poco a poco vamos creando generacionalmente, por decirlo de alguna manera, pues una forma de recordar, y esta forma de recordar se va volviendo fundamental porque pues establece la consolidación de un retrolugar, es decir, lo entendemos que ahora eso es así. Es un poco lo que él nos va a decir a continuación, ¿no? Dice,
Cuando van a construir, cuando están haciendo este juego, se dieron cuenta que no puede haber una precisión histórica del 100%. Dicen los encargados de, bueno, en este caso Kanta Mesa, creador de la historia de Red Dead Redemption en el 2010, o sea, de la primera entrega. Dice, dicho esto, una cosa en la que trabajamos muy duro fue ofrecer un gameplay que cubriera todos los momentos clásicos del western, pero obviamente pues no se va a dar una literalidad en estos clásicos del western del 100%, simple y llanamente porque pues no puede darse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues reconstruir de una u otra forma una especie de arquetipo, un retrolugar, una hiperhistoria, o sea, algo cuya referencia sea únicamente sí mismo, que nos sirva como modelo referencia para otro tipo de lecturas. Y pues entonces ahí está. Red Dead Redemption 2 busca ser un homenaje. El título no trata de servir de ejemplo, sino de homenaje. Clarísima la idea, ¿no? Vamos a subrayarla. Y es en este punto donde encontramos la mejor definición del recuerdo literal del pasado norteamericano. En el título no existen situaciones problemáticas que pudieran convertirse en críticas con el pasado, como por ejemplo la exterminación de los pueblos indígenas americanos, acción que parece haberse borrado de la memoria estadounidense a favor de los genocidios alejados de los Estados Unidos. Él más adelante va a hablar de cómo los videojuegos blanquean la memoria. Y es cierto, ¿no? Acá nosotros lo vemos. Nosotros jugamos con nuestros personajes en, oye, no sé, pues en Red Dead Redemption, ¿sí? Y justamente no se ve esto, no se ven las masacres de los indígenas, de los pueblos originarios de todo el territorio norteamericano. Cuando nosotros jugamos Assassin's Creed, por ejemplo, y vamos matando civiles, nos dicen los asesinos no se comportaban así y nos desincronizan, es decir, hay como distintas formas, ¿sí? En los juegos de la Segunda Guerra Mundial se da un maniqueísmo casi que absurdo, donde los aliados son los buenos, los del eje son los malos y ya, punto. Entonces, si es del eje hay que matarlos y está bien matarlos, pero no hay una reflexión moral, política, sociológica, histórica de qué significa ello, ¿no? Y es algo que él le llama la atención. Ahora, esto no está mal, necesitamos una memoria literal y siempre la hemos necesitado, y esta memoria literal no es una memoria que busque ser crítica, al contrario, busca ser muchas veces estética, ¿sí? Y de una u otra forma sirve como homenaje. Hay muchísimos ejemplos de cómo funciona esto en distintos momentos de la cultura incluso, ¿sí? Y uno de los ejemplos que nosotros tenemos, de hecho es un buen ejemplo, la manera en la que nosotros solemos recordar lo que ha sido el mundo antiguo, el mundo griego, ¿no? Durante mucho tiempo, en particular en el mundo moderno, se veía el mundo griego, ¿sí? Pues tal como nosotros nos lo representamos, columnas blancas de mármol, ¿sí? Unas figuras de ojos perdidos, ¿sí? Y entonces se teorizaba sobre ello y demás. Y todo el neoclasicismo moderno de Francia del siglo X, finales del XVII, comienzos del XVIII y demás, pues se apegaban a eso y consideraban que de una u otra forma eso era el mundo antiguo y pues así había que mantenerlo. No obstante, el siglo XX se descubrió, el siglo XX descubrió que pues eso no era tan así, que el mundo antiguo era muy colorido, lleno de figuras y pinturas y colores y demás. Y pues hoy en día, por ejemplo, juegos como Assassin's Creed Odyssey o el mismo juego de Assassin's Creed Origins nos tratan de mostrar un mundo antiguo lleno de colores, ¿no? Con unas estatuas que, oye, quizás no estaríamos tan dispuestos a aceptarlas de esa manera, porque hemos creado la imagen de que el mundo antiguo es pues blanco, color mármol, ¿no? Color un poco así. Y eso es lo que le llama la atención. No está mal, puede que no sea historiográficamente correcto, pero lo que le importa a la memoria en su literalidad es crear un referente y referirse siempre a sí mismo. ¿No? Y se entiende incluso en términos de, pues como lo dice, como un homenaje. Y no hay nada más grosero que atentar contra los homenajes. Entonces, cada vez que queremos recordar algo en términos de homenaje, pues lo recordamos como ha sido recordado, de manera
pues homenajeante, ¿no? O sea, no vamos a cambiar demasiado sus narrativas, no vamos a cambiar demasiado sus paletas de colores, no vamos a cambiar demasiado sus presentaciones de personajes, desarrollos temáticos, etcétera, simple y llanamente porque pues no, porque es un homenaje. La perspectiva crítica a este tipo de formas de memoria o de narración vienen ya de otros caminos, vienen particularmente o de las microficciones históricas, que es toda la escena independiente, o de un videojuego que tiene una pretensión más crítica, y en este sentido sería una memoria ejemplar, que es justamente lo que vamos a mirar. Entonces, él va a mostrarnos justamente acá de cómo estas películas y el videojuego terminan pareciéndose. No se puede ver muy claro porque pues el libro también tiene las imágenes en blanco y negro y cuando les escaneé pues perdieron calidad. Pero va haciendo paralelos entre películas de westerns, o sea, películas de vaqueros, y escenas del videojuego, ¿no? Entonces tenemos acá un fotograma de Centauros del Desierto 1954 y se parece mucho a una escena, una captura de pantalla de Red Dead Redemption 2. Y más adelante va a aparecer lo mismo, ¿no? Le dedica todas 2 páginas justamente a ello. Entonces, fotograma de la cinta del asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Frost. Y esto es una captura de pantalla de Red Dead Redemption. Más adelante tenemos fotograma del asesinato de Jesse James, sí. Y acá tenemos otra captura de Red Dead Redemption 2. Y finalmente la captura de pantalla o el fotograma de Centauros del Desierto, una película del 74. Y otra captura de imagen de Red Dead Redemption 2. ¿Qué significa esto? Pues que las películas de los western, al igual que los videojuegos de los western, han creado un retrolugar maravilloso, y la literalidad de la memoria con la cual se recuerda esto es justamente no cambiarlo. Si así recordamos el viejo pues así conviene recordarlo. Y para evitarnos compromisos éticos, pues lo vamos a asumir como un homenaje. No le vamos a pedir a Red Dead Redemption que nos hable acerca de las masacres indígenas que se llevaron a cabo, o que nos hablen acerca del exterminio de bisontes americanos. No, es un homenaje. La idea es, como lo había dicho el mismo desarrollador, queríamos hacer algo único, algo bello, ¿sí? Y pues lo lograron. Y una de las gracias de jugar Red Dead Redemption 2 es justamente eso, poder digamos, introducirnos en un ambiente, casi que vivir en él, ¿sí? A unos niveles pues, alucinantes, diríamos nosotros, ¿no? Porque hay paso del tiempo, los cadáveres de los animales se pudren, con el tiempo desaparecen y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esta memoria es una memoria literal, como lo hemos dicho, y pues la memoria literal busca, según él, de una u otra forma, pues consolidarse, y lo hace a partir de 2 pasos. Estos 2 pasos son muy simples y ya los hemos visto hace un tiempo, ¿sí? Que son los siguientes: seleccionar elementos, ¿sí? Objetos, personajes, escenarios, ideas, ¿sí? Fácilmente reconocibles, los retrolugares, y con ellos crear un escenario verosímil apoyado en la memoria estética del momento. Lo habíamos visto a propósito de la Segunda Guerra Mundial y nos mostraba cómo la memoria estética se va construyendo justamente a partir de ciertos detalles, ¿no? El uso de ciertas armas, el uso de ciertos tanques, la disposición de ciertos elementos en el escenario, cierta iconografía, ¿sí? O sea, hay una fidelidad súper exagerada en algunos detalles que nos permiten imbuirnos, digamos, profundizar en la dimensión de verosimilitud de lo que nos están contando, y obviamos las inexactitudes históricas y narrativas que hay, porque la literalidad no está puesta, y la literalidad está puesta en estos pequeños detalles. Y bueno, estos 2 pasos, de acuerdo a autores como Adam Chapman, mejoran la inmersión del jugador, y oye, una partida en la cual haya inmersión pues siempre va a ser mejor en términos de una memoria literal. En conclusión, la literalidad del videojuego histórico Red Dead Redemption 2 no cuestiona el pasado ni sirve de ejemplo para el presente. No es lo que le interesa, es otra cosa. Quiere ser un homenaje, lo es, ¿sí? Tal vez pedirle otra cosa sería pues apuntar a algo diferente a lo que apunta el mismo videojuego. Habría que mirar hasta qué punto tiene sentido hacer ese tipo de exigencias. Vamos a pasar al otro ejemplo. El otro ejemplo es This War of Mine, que era un poco el que habíamos estado mirando, ¿no? El punto es el siguiente. El juego quiere mostrar, ¿sí?, cómo afecta el conflicto armado a la sociedad civil, a la vida civil. Es una pregunta dura, es una pregunta difícil, porque
lo que nosotros hemos visto particularmente en los videojuegos de guerra es que pues se trata básicamente de soldados. La imagen es una imagen bien sugerente, es la imagen del soldado héroe, ¿sí? En el cual pues ya el soldado es bueno simple y llanamente porque está peleando al lado de los buenos, no tiene dramas, no sangra, no suda, no sufre. De pronto en la cinemática se ve algo, pero en la experiencia de juego no hay nada que muestre eso, ¿sí? No hay nada que muestre eso, ¿sí? Al contrario, This War of Mine quiere mostrar que el juego es duro, el juego es difícil porque justamente está hablando de algo de la vida, y ese algo de la vida es cómo se vive en medio de un escenario tan complicado como es una guerra. Entonces miremos un poco la reconstrucción que le hace acá. Él va a decir, This War of Mine, nos lo presenta acá, a ver, acá. This War of Mine no menciona eventos, hechos o toponimias reales, aunque los creadores han afirmado que el cerco de Sarajevo fue su principal influencia, más aún dada la participación en el conflicto de familiares del equipo de desarrollo del título. Su intención fue siempre la misma: mostrar cómo un conflicto armado puede cambiar la vida de un civil. Lo habíamos dicho la vez pasada, cuando hablamos de cómo las microficciones pueden romper la hegemonía narrativa y videolúdica de ciertos retro lugares. Tradicionalmente los juegos de guerra son first person shooters. Son shooters porque funcionan muy bien con la dinámica de la guerra. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que seduce, lo que se comercializa y lo que es divertido. Pero podrían ser de otra forma. Obvio que podrían ser de otra forma. Hay muchas formas muchos videojuegos en los que hemos jugado la guerra de muchísimas maneras. Pese a que el 90%, por poner una cifra simplemente para decir mucha cantidad, son first person shooters, ¿no? Él había hablado de lo sugerente que sería un walking simulator inspirado en la guerra, y de hecho hablaba un poco y ponía un par de ejemplos, ¿no? Incluso el ejemplo de Temporality que habíamos mostrado la vez anterior nos apuntaba un poquito en esta misma dirección. Él acá va a mostrar, digamos, quiere justamente radicalizar un poco esta idea y va a mostrar cómo la manera en la que nosotros presentamos videolúdicamente un escenario pues afecta en términos de la memoria que se va manteniendo, ¿sí? La memoria que nosotros mantenemos como soldados en Call of Duty World War II no es la misma que la memoria que nosotros vamos construyendo cuando jugamos This War of Mine con, bueno, no sé, cualquiera de nuestros personajes, ¿sí? El This War of Mine trata de esta gente corriente que dejó de serlo y lo hace desde un punto de vista radicalmente diferente al del resto de videojuegos bélicos e históricos. Desde un punto de vista formal sigue This War of Mine se presenta bajo una falsa perspectiva dimensional con personajes, escenarios y objetos modelados en 3 dimensiones. Una decisión tomada por parte del estudio con la intención de facilitar el principal objetivo lúdico del juego: explorar una ciudad en ruinas, tal y como confirman 2 de sus diseñadores, Paweł Michowski y Patrick Gregczuk. Bueno, la exploración de la ciudad es la clave sobre la que se genera el resto de la partida. Los protagonistas de la trama son los supervivientes, cuyas habilidades y perfiles están repartidos aleatoriamente al comienzo de cada partida, ¿sí? Y pues justamente tenemos un poco este conflicto, ¿no? Este conflicto de qué hace un individuo para sobrevivir en una guerra, cómo se lleva la vida civil con la guerra. This War of Mine incluye en su diseño de juego estas mismas ideas a través de la inclusión de objetos cotidianos como muñecos de peluche, tabaco o café, productos irrelevantes para la estricta supervivencia, pero fundamentales para la imitación de la que habla Masek. Masek, que es un texto que él viene citando acá, dice que algunos ciudadanos describieron su existencia en tiempos de guerra como una imitación de la vida. Y el ejemplo es bueno, ¿no? El muñeco de peluche es una forma de imitar la vida. Incluso algunas otras cosas como, por ejemplo, tomar café, fumar un cigarrillo, ¿sí? Lo voy a poner acá,
a la manera de no son actividades propias en las que yo tenga que desarrollar mis personajes en el videojuego, pero su inclusión en el videojuego muestran la importancia que tienen. ¿No? Más adelante, y eso es como un poco el mismo propósito de lo que nos va a mostrar acá, él dice que el objeto del juego, ¿sí?, consiste en ser, de este juego de This War of Mine, tiene un objetivo de ser didáctico y crítico sobre la transformación de un civil por culpa de la guerra. La tesis es clara. Al contrario que el resto de videojuegos bélicos, nos dice acá al comienzo, los protagonistas del juego pasarán y cambiarán hambre, cambiarán con el tiempo, pasarán hambre, ¿sí?, tendrán tristeza, sufrirán frío, la enfermedad los afecta, pero también en la guerra y los actos que llevan a cabo a lo largo del juego los afectarán. En el resto de videojuegos bélicos contemporáneos, la guerra no afecta a los personajes. En cambio, los personajes de This War of Mine sí se ven afectados por sus decisiones, sus actos, sus enfermedades, sus miedos y sus carencias. Es por este valor pedagógico que los desarrolladores, ¿sí?, que es el estudio D11D, bueno, no me acuerdo cómo se llama, por acá estaba. Bueno, ahorita lo buscamos, ¿sí? Ha decidido regalar, durante un tiempo estuvo regalando los juegos. El juego de This War of Mine de tanto en tanto lo regalan. Esto fue el 29 de junio del 2022, es decir, hace básicamente un mes, ¿sí? Pues se estuvo regalando en PC. Y el gobierno de Polonia lo considera como una herramienta muy útil a nivel educativo. Hace ya un par de años, en 18 de junio del 2020, dice que Polonia incluyó This War of Mine como el primer videojuego que aparecerá de manera obligatoria en la lista de lecturas, en lo que acá en Colombia llamamos nosotros el plan lector. 11-bit, o sea, 11-bit Studios o 11-bit Studios lanzó This War of Mine en el 2014 y desde entonces pues se ha vuelto un éxito y hoy en día se considera un material idóneo para estudiar y de una manera interactiva y videolúdica lo que es la experiencia de la vida civil en la guerra. Sobre estas experiencias hay muchas películas, hay diversidad de novelas, hay adaptaciones, hay obras de teatro e incluso también hay videojuegos. Es interesante que, siendo el propósito del videojuego el de una memoria ejemplar, es decir, el de mostrar qué es lo que nosotros recordamos cuando jugamos un videojuego de este tipo, se entienda que hay un valor pedagógico, un valor pedagógico, una intención claramente educativa y didáctica, y que pues se retome. Yo creo que con el paso del tiempo es cuestión de tiempo para que los planes lectores de los distintos colegios en los distintos países pues empiecen a incluir este tipo de videojuegos, sobre todo juegos que tienen una memoria ejemplar, ¿sí? Ello quiere decir que podríamos caracterizar a This War of Mine como un videojuego ético. Sí, él insiste en que es posible. Y es posible justamente por aquello que se juega cuando nosotros jugamos This War of Mine. Vamos a mirarlo un poco, ¿no? Vamos a mirarlo un poco. Vamos a ver si acá me funciona. Acá acabo de... Denme un segundito. Ahí me deberían... Sí, correcto. Acá estoy. Listo. Entonces, vamos a mirarlo un poco. ¿Sí? Son las 9 de la mañana acá en el juego y tengo a mis tres personajes. Uno está recogiendo escombros y el otro estaba descansando, se está recuperando. Y pues acá con nosotros tenemos a nuestro otro personaje, Bruno. Podríamos mandarles a construir algo, ¿sí? De pronto alguna silla, alguna cama, mirar qué otro tipo de objetos podemos encontrar y tener, ¿sí? No obstante, Bruno está cansado y tiene hambre. Podemos hacer una silla. Sí, tenemos los materiales para hacerlo, pero quizás sea necesario o sea más conveniente esperar a otro tipo de herramientas, ¿no? Acá nuestro amigo Pavle ya está a punto de terminar y podríamos llegar nosotros a encontrar, tal como lo ha hecho, ¿sí? Podríamos nosotros encontrar un poco de herramientas para, oye, de pronto podemos hacernos otra cama o una pala o un cuchillo para abrir puertas y cerraduras, una especie de ganzúa. Sí, acá encontramos incluso algún tipo de remedios, podemos encontrar todo. Y acá está el ejemplo del oso, el ejemplo del osito, ¿sí? De peluche
del cual no se había estado hablando. Dice, es un juguete roto. Ese juguete ha vivido tiempos mejores, ahora está roto, pero seguro que su dueño anterior pasó muy buenos ratos con él. No hay demasiadas formas de interactuar con él, pero oye, el hecho de que haya un osito de peluche pues hace referencia justamente a toda esta dimensión transicional, toda esta teoría de los objetos transicionales tan propia del psicoanálisis, y que incluida dentro de las dinámicas de juego resulta muy útil porque justamente trata de hablar de eso, de la normalidad de la vida, Hay una idea muy bonita en un texto de Byung-Chul Han, en el famosísimo texto de No Cosas. Byung-Chul Han habla acerca de cómo las cosas le dan estabilidad al mundo. No es una tesis propia de él, es una tesis que él retoma de Benjamin y de otros autores. Y oye, esa idea aparece acá, esta idea aparece acá en el juego, y entonces pues nosotros podemos mirarlo. Ya recogimos todo lo que hay acá. Entonces podemos dejar a nuestro personaje de una u otra forma. Oye, acá hay una escalera, podríamos decirle que baje. Y mientras tanto vamos a decirle a nuestro personaje, a Bruno, que construya algo. De pronto con las nuevas herramientas podemos construir algo. Podemos construir eventualmente una cocina, podríamos construir otra cama. No sé qué sea más importante, si una cama u una cocina. Ya tenemos una cama que se la están turnando entre los tres. Yo creo que lo propio es crear una cocina. Entonces podemos decir, oye, mira, fabriquemos una cocina. Vamos a poner nuestra cocina en, no sé, supongo acá al lado de la nevera me parecería una buena opción. Para acá puede ser. Y entonces lo vamos a desarrollar. La dinámica del juego, para quienes no lo hayamos jugado, es muy simple. Yo básicamente voy estableciendo actividades por cada uno de los personajes, ¿sí? Y pues lo que me aparece acá con una manito quiere decir que puedo interactuar. Por ejemplo, esta manito quiere decir que me puedo sentar en la silla. Las puertas pues son puertas, ¿se entienden? Los escombros pues son escombros, toca quitarlos. Lo que dice que la puerta está cerrada es pues que está cerrada, no puedo pasar. Y el candado pues dice que es un candado, que necesito justamente algo para abrirlo. Entonces hemos creado una cocina, vamos a ver si podemos cocinar algo, ya que Bruno tiene hambre. Y en este momento vamos a mirar, dice no, me hacen falta algo de alimentos para poder hacer aunque sea una sopa. Entonces pues no voy a poder cocinar nada. En este momento yo voy a terminar el turno, voy a acabar el día, y por la noche, cuando yo acabo el día, llega la noche, y en la noche mi tarea es visitar otro tipo de casas, de espacios, de escenarios donde hay pues hay un chalet en ruinas, hay una casa abandonada, este es nuestro refugio y esta es una escuela bombardeada. Puedo escoger a dónde voy, hay un supermercado o una casa tranquila. Ya fuimos a la casa tranquila, hay dos personas, dos viejitos que están a punto, pues una señora muy enferma, y entonces yo puedo elegir a dónde voy y qué hago. Entonces digamos que quiero ir, voy a decidir ir a la casa abandonada, que es de hecho la que queda más cerca de nuestro refugio, prepararme, que puedo llegar a necesitar, no voy a llevarme nada. Entonces la mecánica del juego ahora nos apunta, denme un segundito, acabo de darme cuenta que la cámara está por debajo, y subamos también el logo ahí como para darle estatus a la situación. Dice, apenas llego, básicamente lo que yo soy es un saqueador. Es un saqueador, ahí tenemos la imagen de la luna de fondo, es una ciudad en ruinas, bombardeada claramente. Entonces la idea es, bueno, básicamente buscar. Tengo que buscar algo y pues entre más rápido encuentre y pueda salir de acá, pues mejor. Acá hay un letrero que dice que hay un sniper. Entonces es muy probable que haya francotiradores. De hecho, parte del lore del juego nos cuenta que hay una serie de francotiradores pues dispuestos en distintas partes de la ciudad. Y en algún momento uno puede tener pérdidas y demás. La idea es que nosotros tenemos que ir recogiendo pues las cosas. Podemos llevarnos todo, podríamos llevarnos simplemente algunas cosas, pero en algún momento, y es lo que ha pasado en otros escenarios, nos vamos a encontrar en sitios que están poblados, ¿sí? No puedo llevar más, entonces voy a dejar esto así.
sitios que están poblados, y sitios que están poblados quiere decir que pues hay gente que necesita sus cosas. Por ejemplo, la familia de arriba pues tiene sus medicamentos. Parece que ya no puedo coger nada más de acá. Lo que necesito es comida. Vamos a ver si encontramos algo de comer. Y acá hay unos puntos en rojo que pues ya vamos a mirar a ver qué es lo que nos indica. Básicamente no es que no puedan, es que ya tengo mi inventario lleno, no me cabe más en la mochila. Entonces pues no tiene sentido. Podría tratar de dejar algo, a ver si me caben algunas otras cosas, o podría irme justamente con esto. Cuando yo me voy, entonces corro a la salida, me llevo los objetos a casa y puedo mirar qué ha pasado con mis compañeros en esta noche, ¿sí? Entonces ahí termina el turno, empieza el otro día, y pues básicamente lo que nos damos cuenta es que yo no le he dado de comer a mis personajes en 3 días. Tienen hambre, pero lo único que encontré fue madera. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo transforma el hambre a los personajes? ¿Sí? Entonces dice, oye, he encontrado buen material, pero básicamente las cosas que he encontrado son madera. Entonces si nosotros miramos, Marco está acostado, tiene hambre, Bruno ha dormido mal y tiene hambre, y Pavle pues ha estado fuera toda la noche, tiene hambre, está algo enfermo y está cansado. ¿Podríamos cocinar algo? Entonces es interesante. El personaje camina lento cuando está más cansado y demás, y no tenemos las suficientes herramientas para comer. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en algún momento tenemos que buscar comida, o eventualmente pues nuestros personajes pueden enfermar e incluso morir y demás. La dinámica del juego está pensada justamente para que nosotros estemos tomando constantemente decisiones complicadas, decisiones morales. ¿A quién le damos comida? ¿A quién duerme? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como él ha dormido mal y Marco ya durmió y dice que no está cansado, entonces pues levanto a Marco y le digo a Marco que se vaya a producir algo, y puedo acostar a Bruno. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso simplemente quiere decir que vamos a fabricar una ganzúa. Quiere decir que pues estoy privilegiando el descanso de unos por el trabajo del otro y por la salud y la enfermedad. Son personajes de ficción, sí, son personajes de ficción, pero esto nos pregunta y nos interpela respecto a nosotros qué hacemos. Acá en este momento dicen que hay alguien en la puerta, y pues oye, vamos a decir que abran la puerta a ver qué es lo que ha pasado. Difícil, si no hemos tenido comida en 3 días para nuestros 3 amigos, difícilmente vamos a encontrar comida pues para una persona más, ¿no? Entonces miremos a ver qué es lo que nos ofrece. ¿Será que nos ofrece comida? Dice que nos puede ofrecer comida a cambio de nuestras cosas. Entonces nos puede ofrecer armas consumibles. Yo creo que medicina sería algo importante. Sí. Dice que esto me va a costar, no sé, digámosle que le podemos dar azúcar, por ejemplo. Entonces dice que no me deja, que por 4 de azúcar no me los va a vender. Entonces me dicen, mira, con azúcar y agua no, tendrías que darme algo más, podría darle unos cuantos leños, ¿sí? Y entonces ahí al final dice trato hecho, pero uno dice, solamente te estoy pidiendo unas aspirinas. Quizás no me interesa, pero oye, tengo a personas que están enfermas, ¿qué hago? El videojuego nos está presentando constantemente una serie de dilemas y problemas éticos, morales, orientados todos en el marco de una supervivencia o del problema de lo que significaría para la sociedad civil sobrevivir en una guerra. Vamos a dejar el juego por ahora ahí y vamos a volver un poco nosotros acá a nuestro escenario. Vamos a dejar acá nuestro... ¿Listo? Y vamos a mirar entonces un poco cuáles son las consecuencias de lo que él dice, de cómo This War of Mine es un videojuego ético. Va a citar el famosísimo texto de Sicard, que es la ética de los videojuegos. Es un texto que estoy pensando lanzar o compartir en un próximo... Lanzar, no, que estoy pensando armar un seminario sobre ese juego. Muy probablemente pueda ser para el próximo seminario, en algunas próximas sesiones. Vamos a mirar. Y Sicard nos dice, pues básicamente esto. Muchos juegos de ordenadores o muchos videojuegos militares son dispositivos de propaganda que utilizan el medio de los juegos para promover historias épicas, ¿sí?
el elemento ficticio del videojuego nos atrae, pero los bucles centrales nos involucran y luego dejamos de ver la ficción y sus mensajes como actos retóricos y son como justificaciones de nuestras acciones. Es interesante porque justamente un videojuego como This War of Mine nos pone en una situación incómoda. Un videojuego como Call of Duty nos pone en la misión de hay que matar japoneses, hay que matar alemanes. ¿Por qué? Porque son los malos. Buenísimo. En este caso, en This War of Mine tengo que darle de comer a los 3 personajes. ¿A quién primero? ¿Por qué? ¿Cómo distribuyo eso? ¿Qué significa poder darle de comer a uno y no a otro? ¿Sí? Si la tesis de Sicart es cierta y estos videojuegos tienen, o todos los videojuegos tienen una especie de propaganda de ideología a la base, pero el elemento ficticio que nos atrae va desapareciendo, podemos tomar como justificación de nuestras acciones los mismos relatos de ficción. Y eso es algo sugerente. Filosóficamente hablando, y es algo que va a trabajar muy profundamente Paul Ricoeur, nosotros podríamos darnos cuenta cómo muchas de las justificaciones de nuestras acciones están justificadas de manera narrativa, lo cual implica también de manera ficticia. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Decir que yo actúo así porque así actuaría Cristo es una justificación narrativa, ¿sí? Que tiene que ver con la narración ficcional o no de lo que serían los relatos evangélicos y demás. ¿Qué significa entonces en el fondo todo esto? ¿Sí? Todo esto va a significar algo, y esta para mí fue como la página más importante, de hecho está llena de color. Significa lo siguiente: podríamos reconocer que el videojuego recuerda en 2 direcciones, ¿sí? O mejor dicho, recuerda para 2 cosas. Uno, para tener una memoria literal, ¿sí? Alimentar, reconstruir unos escenarios, espacios que sirvan de referentes, ¿sí? De una u otra forma, pues se establece como una justificación de por qué el espacio es así, como es, y el espacio es fin en sí mismo y demás. Tenemos toda una retrotopía, pero por otro lado tenemos una memoria como la que pregona el videojuego This War of Mine, que es una memoria de índole ejemplar. Entonces busca hacernos pensar. La tesis, y es una idea que me gusta muchísimo y lo pongo en estos términos, ¿sí? Es que el recuerdo y la memoria, de acuerdo a Reyes Mate, siguiendo la tesis de Adorno, exigen una razón ética. Tenemos entonces una distinción, por lo menos en términos de cómo lo establece el profesor Alberto Vanegas Ramos, que es cuestionable, pero es la que la que él nos presenta, que consiste en lo siguiente. La historia, el historiador, operan en términos de una razón teórica. El historiador busca conocer. El recuerdo y la memoria operan en términos de una razón ética, de una razón práctica. Buscan orientar nuestra acción. Naturalmente, y eso es una discusión que se presentó en contextos de la filosofía del idealismo alemán, en particular en Kant, la pregunta de cuál razón prima, si la razón pura prima sobre la práctica o la razón práctica prima sobre la razón pura. La respuesta de Kant, como buen ilustrado y prerromántico alemán, es claramente que la razón pura está, o la razón cognoscitiva teórica, está al servicio de la razón práctica. Es una tesis que ya habían que compartía también con Aristóteles y que en general ha marcado un hito en toda la historia de la filosofía, porque toda la historia de la filosofía ha reconocido que la razón, ¿sí?, sirve justamente para el acto de la libertad. ¿Cómo se explica esto en términos simples? Es muy sencillo. Esta es una explicación que se puede encontrar en Boecio, en Tomás de Aquino y en Kant, por ejemplo. Boecio lo expresa en las maneras más escuetas, repito, es la misma en los otros autores, y es la siguiente: la razón me permite discernir, o sea, diferenciar. En tanto que puedo diferenciar, puedo preferir, y en tanto que puedo preferir, puedo elegir. Y si elijo por preferencia sobre una discriminación, tengo razones para elegir uno sobre otro. En consecuencia, la razón está a la base de la libertad. O sea, el uso final de la razón es la libertad. O dicho en términos kantianos, ¿sí?, el telos o la finalidad de un ser racional es la autonomía. La autonomía, ser una persona libre. Y esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque mutatis mutandis, cambiando las propuestas, pues se repite aquí.
se repite acá. Y acá tenemos que el recuerdo y la memoria cumplen una función ética. Una función ética, ¿sí? Valdría entonces la pena preguntarnos bajo qué perspectiva ética conviene pensar la memoria de ciertos videojuegos. Claro, el profesor Alberto Venegas Ramos ha trabajado todo el tiempo con juegos bélicos, en la mayoría, y nosotros entendemos que la guerra tiene un compromiso ético, pero valdría la pena pensar hasta qué punto otro tipo de videojuegos, no sé, un videojuego como Among Us, pongamos acá una imagen de Among Us simplemente para que nos quede, como un videojuego como Among Us, que fue tan importante para nosotros durante la pandemia, por ejemplo, puede presentarse en términos de una memoria. En términos de una memoria. Me explico. Un juego como Among Us no tiene mayor pretensión historiográfica y quizás no tiene una mayor pretensión en términos de memoria. No obstante, fue un juego que fue importantísimo por muchas razones, pero entre otras porque fue un juego masivo durante la pandemia, ¿sí? Hace 2 años. Y el juego consistía en que estaban encerrados en una nave con un impostor. La imagen del que tenía COVID, del contagiado, se volvía un poco la imagen del impostor. De una u otra forma empezamos a encontrar rápidamente una serie de semejanzas entre el videojuego de Among Us y la experiencia que nosotros estamos viviendo en el día a día de no contagiarnos, lavar el mercado, no darle las manos a quien traía el domicilio, cosas por el estilo, en una perspectiva de encierro. Desde una perspectiva amplia, quizás no historiográfica, aun cuando yo creo que sí, pero no soy historiador, pero desde una perspectiva amplia podríamos reconocer que, por ejemplo, en Among Us hay una memoria de lo que fue la pandemia. Ahora, ¿es una memoria ejemplar? No exactamente, porque no es crítica al respecto, aun cuando podríamos leerla por ahí, pero tampoco es una memoria literal. Pero, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos entenderla? Valdría la pena pensar incluso una memoria narrativa también de la mano de que estuviera, digamos, de la mano de una razón ética. Y nos acercaría mucho a la propuesta de Paul Ricoeur, ¿no? Sobre todo a la que aparece en Tiempo y Narratividad. Historia y Narratividad, perdón, se llama el libro de Paul Ricoeur. Y yo creo que por ahí podríamos encontrar nosotros otro tipo de formas de memoria, ¿sí? Que tienen, o mejor dicho, otras funciones para el ejercicio de la memoria, ¿sí? Otras razones por las cuales recordamos, no simplemente para crear un idilio, no simplemente para buscar criterios de orientación, lo cual está maravilloso. A veces recordamos simplemente para contarnos nuestras propias historias, e incluso estas formas de memoria muchas veces sirven única y llanamente como aspectos mnemotécnicos para otro tipo de historias, para otro tipo de memorias, ¿no? Eso lo ha trabajado muchísimo toda la escuela que trabaja la obra de Benjamin, por ejemplo. La misma herencia filosófica de Paul Ricoeur también va a ir por ese camino. Pero bien, vamos a dejar esa propuesta por ahí. Entonces, repito, me gusta mucho, valoro mucho esta idea de que el recuerdo y la memoria tienen a la base una razón ética. Tienen a la base una razón ética, estoy completamente de acuerdo con ello. Y yo creo que eso nos serviría para pensarnos una ética en los videojuegos en términos de un deber de la memoria, ¿sí? Bueno, deber lo veo un poco raro, no sé hasta qué punto deban, ¿sí? No sé hasta qué punto deban. Y no sé hasta qué punto deban, porque decir que algo debe quiere decir que yo tengo razón suficiente para demandar la obligatoriedad de una acción. Es decir, si yo digo mis estudiantes deben hacer X o Y, quiere decir que yo tengo una razón suficiente para exigir que mis estudiantes hagan X o Y. Yo no sé hasta qué punto tengamos una razón suficiente para exigir de los videojuegos algo. Hacen parte de una industria del entretenimiento, es una expresión cultural, ¿sí? De hecho, no sé hasta qué punto tiene sentido demandarle algo a los videojuegos. Me explico, y es una manera puramente escueta. Podemos demandarle algo, o sea, exigirle algo a los diseñadores, a los estudios, al mercado, a la propaganda que se hace, pero a los videojuegos... no sé, creo que es simplemente una forma de decir como cuando se habla en general de es que la cultura debería hacernos más humanos. Sí, pero ¿de qué cultura estamos hablando? ¿Cómo entendemos a qué apuntamos cuando decimos eso?
¿A qué apuntamos cuando decimos eso, no? De hecho, es algo que más adelante voy a volver a comentar. Y pues bueno, lo vamos a mencionar. Él va a trabajar acá muy puntualmente la idea de lo que es el deber de la memoria y va a establecer como dos referentes, ¿no? Uno es un texto de David Manson que se llama Matanza y Cultura, es un texto sugerente, y otro es el texto de Lipovetsky, que es el que ha estado trabajando en las últimas sesiones, y confronta las dos perspectivas, ¿no? Y él dice, mira, hay una encrucijada entre estos dos párrafos y hay una encrucijada entre la propuesta de David Manson y la propuesta de Lipovetsky. ¿Y en qué consiste esta encrucijada? ¿En qué consiste de una u otra forma, ¿sí?, este tipo de confrontación que hay argumentativa entre ambos teóricos? Y es que David Hanson, como lo indica él en su texto, considera o se pregunta realmente cómo es posible escribir sobre asuntos culturales más amplios que rodean a la guerra sin describir que se les hurta su juventud, que sus robustos cuerpos se empapan de sangre los campos de batalla. O sea, ¿cómo poder hablar de algo que tiene unas connotaciones, pues, éticas, morales, prácticas tan fuertes? ¿Cómo no hablarlo en esos términos? Y la tesis de Lipovetsky es, oye, pues la novedad cultural o la novedad en nuestra cultura ética es que por primera vez una sociedad, lejos de exaltar los órdenes superiores, los eufemiza y los descredibiliza. Una sociedad que desvaloriza el ideal de abnegación, estimulado sistemáticamente los deseos inmediatos, la pasión del ego, la felicidad y demás. Mientras que para David Hanson hay aspectos que tocan sí o sí el punto central de una reflexión ética. Ejemplo, la guerra. Para Lipovetsky, no. O sea, lo que nos ha mostrado justamente en nuestra cultura actual es que todo puede descredibilizarse, eufemizarse y pues de una u otra forma comercializarse en esos términos. Y la consideración que él hace es muy buena, de hecho la tengo subrayada, marcada, comentada, y dice: de la guerra virtual e interactiva se ha eliminado la muerte, la sangre, el robo de la juventud y la miseria del campo de batalla. Del recuerdo del conflicto se han ocultado a la víctima, sus cuerpos han desaparecido, la violencia armada ha perdido en su representación el deber ético y ha abrazado la satisfacción y la felicidad íntima del jugador que acaba con la vida de otro. Acá vamos a poner a subrayar deber ético. La memoria o la especulación ya no obligan al recuerdo ni al deber, obligan a la satisfacción y exigen al creador forjar su obra en el molde de la diversión, la satisfacción y la rentabilidad. Entonces ahí tenemos justamente esta confrontación, esta encrucijada de estos dos párrafos, de estas dos perspectivas teóricas. Me gusta mucho porque creo que es bastante lúcido la manera en la que se articula el punto ético, mientras que para David Hanson, como lo acabo de decir, hay situaciones en la experiencia humana que sí o sí nos confrontan con la reflexión ética. De una u otra forma, pues, la sociedad del espectáculo y demás pues lo habría eufemizado a tal punto que, oye, pues ser ético es un detalle de coquetería, ¿no? O sea, eso de que es simpática la persona ética. Habría que mirar, yo tampoco creo que esto sea tan como lo presenta Lipovetsky. Naturalmente son perspectivas y yo creo que, como toda perspectiva, tiene un punto de enunciación y hay matices y hay que mirarlo con calma, ¿no? Él va a mostrar, y finalmente es un poco la tesis con la cual se va a ir, que es la tesis de Taylor, que habíamos mencionado desde el comienzo, y es que si bien es cierto que hay una dimensión ética en el uso de los videojuegos, tampoco deberíamos nosotros exagerar en el asunto, ¿no? Los videojuegos no cuentan la historia completa, no cuentan, y no tienen por qué contarla, pues para eso están los historiadores. De hecho, ni siquiera los historiadores cuentan la historia completa, ¿sí? Se necesitarían muchos historiadores, más de uno, para contar historias completas. Los videojuegos permiten que los grupos neonazis recluten y crezcan y en torno a las comunidades de jugadores. La Segunda Guerra Mundial es un evento que traumatizó a generaciones y quebró todos los tabúes de la civilización. No debemos evitar la controversia y al mismo tiempo blanquear la Segunda Guerra Mundial y los crímenes de guerra. Los juegos pueden y deben ser parte importante de la conmemoración. Completamente de acuerdo. Yo creo que hay muchos videojuegos que, por ser políticamente correctos, blanquean la historia. ¿A qué nos referimos acá? Bueno, es lo que yo entiendo que se refiere el profesor
Venegas Ramos con blanquear la historia? Pues básicamente depurarla de las cuestiones difíciles para que sea muy fácilmente legible en términos de buenos y malos, de justos e injustos, de justificados y no justificados. Sobre todo en las guerras, como decía el maestro Yoda, las guerras no han hecho grande a nadie, ¿no? Claramente la imagen del soldado héroe es videolúdicamente, narrativamente, es muy potente, pero éticamente es muy complicada. Éticamente es muy complicado reconocer la valía de alguien que ha matado a otros, y no solamente que los ha matado por temas políticos, ideológicos y demás, sino que lo ha matado justamente por causas tan abstractas como o sea, por causas abstractas como eso, la nación, la raza, el credo, qué sé yo, pero que terminan obedeciendo a una premisa muy elemental, y es mi vida vale más que la del otro. Es difícil establecer eso, o sea, argumentativa, filosóficamente hablando, es muy difícil establecer que mi vida valga más que la de otro, ¿sí? Schopenhauer ha hablado mucho de eso, vamos a dejarlo de esa manera, ¿sí? Llama la atención en este sentido, y es algo que se deduce de lo que estamos leyendo, y lo pongo acá comentado, que el deber de la memoria es de un nivel supranacional, o sea, no depende de las naciones. Y eso a mí me pareció una propuesta sugerente, un tanto utópica, algo extraña, pero entiendo el contexto, y creo que se está tratando de liberar de una idea, voy a expresarlo en términos idealistas, en términos hegelianos, y es que si la memoria, una de las tareas de la memoria es la identidad, de hecho esa era la primera forma de memoria, o bueno, la memoria individual de identidad del individuo, comunitaria, identidad de una comunidad, u oficial, la identidad de un estado. Si una de las tareas de la memoria es la identidad, pues es muy fácil asumir que la identidad, la instancia superior de una identidad es un estado, ¿sí? Pues porque una cosa es pertenecer a un estado y otra cosa es pertenecer a otro estado, a tal punto que pensaríamos que, hegelianamente hablando, la memoria jamás sobrepasaría el plano de la eticidad, jamás, porque no puede haber una memoria transhistórica, o sea, una memoria que atraviese la historia. En principio no la habría, que es un poco lo que va a hablar Hegel justamente con el espíritu absoluto, de aquellos aspectos que, atraviesan la historia, la religión, el arte y la filosofía. La idea de que la memoria cuestiona la identidad nacional de cada pueblo, pero constituye una forma de hacer la historia, pondría la memoria, en términos de este esquema hegeliano, que es un esquema simplemente interpretativo, entre la eticidad, o sea, el espíritu objetivo, y la historia, que ya hace parte del tránsito al espíritu absoluto. Es decir, la memoria no depende únicamente de las naciones. Es decir, lo máximo en memoria no es una identidad nacional, no. Se trata de un aspecto humano, y en este sentido pues hay una dimensión ética. Yo creo que esto nos abre muchísimas preguntas. Plano filosófico, esto se ha trabajado de muchísimas maneras. En el plano de los videojuegos es muy sugerente, porque finalmente los videojuegos se pueden hacer o con un interés claramente nacionalista, ¿sí? Videojuegos como el que habíamos visto se me olvidó el juego, el juego que habían hecho los de, bueno, el ejército ruso a propósito de la guerra en Siria, ¿sí? Así como el videojuego que habían diseñado los de Hezbollah para mostrar su perspectiva del conflicto, ¿no? Son videojuegos claramente, o sea, que tienen un fin narrativo, no historiográfico, pero sí en términos de memoria muy puntual, y es establecer una memoria estética que funcione a sí mismo como pues una identidad. A mí me gusta esto, me parece valioso que se establezca en términos de una reflexión supranacional, y que se reconozca que hay un deber de la memoria. Repito, demandar deber de la memoria y más a un videojuego me parece un poco extraño, pero bueno, no vamos a hacer demasiadas preguntas en este contexto.
él va a mostrar que, por ejemplo, hay una serie de aspectos de blanqueamiento de la historia, de aspectos que no se han tocado y que, oye, los videojuegos tampoco lo han tocado, pero no solo los videojuegos, ni las películas, ni los libros, y en general no se toca. Entonces nos habla del texto del estudio de Miriam Gebhardt, que tiene un libro que se llama Crimes Unspoken, como los crímenes no contados, la violación de mujeres alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial. Que pues generó justamente un problema grandísimo. Y pues hay otro tipo de obras también orientadas más o menos al mismo tema, de George Hicks y de Iris Chang, que tienen justamente como la misma idea, ¿no? Las mujeres de confort, el brutal régimen japonés de, pues digamos, de prostitución forzada en la Segunda Guerra Mundial, y la violación de Nanking, el holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la mayoría de los videojuegos no tienen memoria de eso, y no tienen memoria de eso porque no hace parte de la, pues de la memoria estética de la Segunda Guerra Mundial. No porque no existan en absoluto, sí los hay, pero no son juegos claramente comerciales. De hecho, los dos casos que él va a mencionar acá los conocí justamente porque los trajo a colación. De lo contrario, pues simple y llanamente no los habría visto, ¿no? Empecemos con este que es un videojuego simpático. Acá está. Este videojuego se llama My Memory of Us. Y es un videojuego que de una u otra forma pues nos va a contar una historia difícil. Vamos a ver si lo ponemos acá. Sí, es el videojuego que estamos viendo ahí arriba. Se llama My Memory of Us. Y repito, es un videojuego simpático porque de origen noruego, porque nos muestra un poco una historia elemental, ¿no? Entonces una persona, una chica va a rescatar a un chico después de que unos policías se lo hayan llevado. Y pues básicamente este videojuego nos va a contar una historia difícil que tiene que ver con todos estos niños que nacieron en cautiverio, pero durante la ocupación alemana, ¿no? Entonces, pues obviamente va a haber una serie de acusaciones respecto a la mamá, de colaboracionistas con el régimen, va a haber una serie de exclusiones. El videojuego es bonito, es bello, está en Steam. Cuando tengan la posibilidad, jueguenlo. No sé si está en consolas, habría que mirarlo. Y no se gasta mucho, un juego de 4 o 5 horas. De hecho, creo que este es un gameplay completo y dura 3 horas larguitas. Yo me demoré un poco más, pero vale la pena jugarlo, y nos cuenta un poco, repito, esta historia, ¿no? Entonces el planteamiento del juego es sencillo. Una niña debe rescatar a otro niño que recuerda a los representados como judíos en las producciones mediáticas del hecho. Para hacerlo sorteará enemigos, resolverá ejercicios, actividades, puzzles, y pues la pareja tendrá que estar ahí como en un cierto peligro. El otro juego se llama, no lo tengo acá, bueno, no es que no lo subrayé, se llama My Child Lebensborn. Vamos a subrayarlo, vamos a ponerlo en morado, que es nuestra, y vamos a ponerlo acá, que es nuestra forma de My Child Lebensborn, que es nuestra forma de reconocer aquellos juegos que quiero, o aquellos textos, referencias, juegos y demás que quiero mirar. Dice, acá tenemos el juego completo, y entonces vamos a ponerlo acá de manera. Tenemos el videojuego completo, My Child Lebensborn, ¿no? Entonces acá nos cuentan un poco la historia. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, en el 40, los nazis ocuparon la ciudad. En el 45, pues finalmente Noruega es liberada, la nación entera celebra, pero pues ello a un cierto costo, ¿no? Después de 5 años de ocupación, los símbolos de la ocupación nazi son destrozados y pues sí, denigrados. Y en 3 años después tú has adoptado un niño. ¿Sí? Y entonces pues nos van a contar un poco qué es lo que pasa con este niño, ¿sí? Bueno, vamos a adoptar. Gracias por tomar cuidado de Klaus, ¿sí? Él no puede estar acá. Podemos adoptar a Klaus, podemos adoptar a Karim. Bueno, vamos a tener ahí varios personajes, y pues nos van a ir contando un poco las distintas historias, ¿sí? Donde, por ejemplo, el niño pues ha sido fruto de justamente, pues digamos, de estos hijos no deseados de un régimen no deseado, ¿sí?
y de una u otra forma pues tenemos que reconstruir un poco sus formas de vida, mirar qué es lo que nosotros tenemos que hacer, evitar el bullying en la escuela porque va a ocurrir y es horrible y es agresivo, pese a la estética un poquito tranquila del juego, pues presenta escenarios muy pesados. Entonces este otro juego que se llama My Child Levensborn, ¿sí? Dice el dinamita algunos puntos trazados en la memoria oficial noruega sobre el conflicto, ¿sí? Es un juego crítico respecto precisamente a lo que pasó en Noruega con temas de la ocupación nazi, porque pues justamente, pues, es decir, muchas mujeres quedaron embarazadas, algunas porque colaboraron, otras porque las violaron, ¿sí? Otras porque simple y llanamente pues estaban de paso y terminaron allá, etcétera, ¿sí? Y al final se miden a todas las personas por el mismo rasero. Entonces juegos como estos nos van contando otras historias, y al contarnos otras historias pues nos permiten que nosotros tengamos otra perspectiva y otras dinámicas propias de, pues digamos, de lo que es la narrativa, en este caso de la memoria de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En este caso pues ya no en Normandía ni en el frente occidental o en el frente oriental como los primeros Call of Duty, sino en este caso pues un lugar donde no hubo frente propiamente dicho, donde no se libró una guerra propiamente militar, pero sí hubo un conflicto cultural, ideológico, de identidad profundamente grande, ¿no? Es un videojuego entretenido, difícil, llega un momento en el que es bastante delicado, pero yo se lo recomiendo. Es un videojuego que ojalá puedan jugarlo. Se llama My Child Levensborn y es un videojuego que está en Steam, o si no pues pueden darle una mirada al walkthrough que está en internet. En este caso el full game son 5 horas, casi 6, podría ser. Entonces bueno, ahí vamos a dejarlo y vamos a terminar acá un poco con nuestro texto. Él va a decir entonces que podríamos establecer una especie de deber de la memoria, y este deber de la memoria no consiste justamente en, o sea, no consiste únicamente en crear memorias ejemplares o memorias puramente digamos de orden literal, sino que consisten en que los videojuegos tengan una, digamos, desarrollen de alguna u otra manera pues un ejercicio crítico, ¿sí? Nos va a poner otros ejemplos, ¿sí? Como el ejemplo de Warsaw, que es un videojuego que ya hemos contado, habla acerca de, es un juego polaco que muestra cómo la resistencia civil sirvió para desmantelar el nacionalsocialismo en la Polonia ocupada por los nazis, pero pues no obstante desconoce una cantidad de factores, ¿no? Desconoce el hecho de que hubo colaboracionismo dentro de los polacos por el partido nazi, desconoce que que hubo una gran parte de polacos que pues fueron simpatizantes y favorecieron justamente el dominio nazi, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una cuestión como un tanto complicada. ¿A qué llegamos con todo esto? Llegamos a lo siguiente. Él va a decir que podemos tener como dos perspectivas, ¿no? El pasado como parque de diversiones, que es la tesis de Red Dead Redemption 2 y de muchos otros juegos con ambientaciones históricas, ¿sí? Incluso de guerra, ¿sí? El pasado se convierte en un parque de diversiones, o sea, el pasado está ahí para que nos divierta y punto. No hay una crítica a la identidad nacional, de hecho a veces se refuerza, eso no nos obliga a plantearnos preguntas incómodas ni difíciles. El videojuego está simplemente ahí para homenajear una memoria y ya está. No es poca cosa, repito, de hecho yo creo que gran parte de nuestras instituciones y de las memorias oficiales y demás se construyen desde allí, y no únicamente con videojuegos, sino con monumentos en los parques, con los diseños arquitectónicos y demás. Y por otro lado, sí, tenemos la idea de que la memoria, en este caso pues del salvaje que realiza Rockstar, es indolora y no obliga a nada, a salvo a disfrutarlo en la soledad acompañado solitaria de nuestro hogar. Podríamos entonces pensar que hay una obligatoriedad de memoria ejemplar en el videojuego, y él termina justamente con este apéndice. Es un apéndice muy interesante.
se nota que es un apéndice porque repite cosas que ha dicho en otras partes del libro, ¿sí? Incluso párrafitos están básicamente glosados, o sea, son las mismas palabras puestas en otro orden, y es una idea, son ideas que él ya nos ha puesto, ¿no? Pero va a ponerlo acá como el ejercicio clásico, ¿no? Uno dice, si el videojuego tiene el deber de representar algo, sería la Shoah, o sea, el Holocausto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los videojuegos han hecho tantos videojuegos de la Segunda Guerra Mundial que, oye, ya se vuelve una especie de deber, ¿no? Y repito, eso es una idea interesante, pero que valdría la pena mirar. Estos son referencias, nos muestra cómo el primero que se han hecho estudios sobre la manera en la que se ha representado el Holocausto en medios digitales es el texto de Aaron Rodríguez, que en su texto habla titulado Nuevas formas audiovisuales de la representación del Holocausto, lenguajes postmodernos para la construcción de la memoria. Va a debatir un poco el concepto de qué es lo que significa una representación postmoderna del Holocausto. Nos va a hablar de algunos juegos, algunos de ellos los hemos mostrado, por ejemplo Attentat 1942 o Through the Darkest of Times, también lo trajimos acá en algún momento, y él pues nos va a mostrar justamente, es una idea que oscila de una u otra manera acá entre estas dos premisas, y es que los videojuegos se han identificado como un producto capaz de provocar emociones de identificación más fuertes que los producidos por una película o un libro, y que por lo tanto ciertos videojuegos pueden tener ciertos peligros y ciertas consecuencias. Pero no obstante, hay estudios que han rebatido el hecho de que los videojuegos no impactan más al consumidor que una película o un libro. Entonces terminamos acá más en el ámbito de los prejuicios, más en el ámbito de ciertas ideas, ¿no? Es cierto que un videojuego, en términos de la clasificación de Marshall McLuhan, ¿sí? Un videojuego resulta ser un medio mucho más cálido que una película. En contextos de transmedialidad, esto no es tan limitado, porque es que un videojuego no se limita a ser un videojuego. Un videojuego repite o replica, en términos de esta memoria estética y de esta memoria homenajeante, ¿sí? Termina replicando referencias e imágenes de películas, de libros, de fotografías, de memes, de redes sociales, de chistes, de circunstancias. Entonces pensar que el videojuego es un nicho aislado es un acto miope. Bueno, no obstante, es simplemente un debate que él pone a colación, y él nos va a mostrar que en general los proyectos por presentar el Holocausto en los medios, digamos, oficiales y tradicionales han sufrido justamente de un blanqueamiento, ¿sí? No se muestra muy bien cuáles eran los conflictos que habían ni siquiera dentro de los campos de concentración. Se considera que todos los que más víctimas del Holocausto fueron judíos. Se dejan de lado a los gitanos, ¿sí? Los que llaman los romanis, ¿sí? Se dejan de lado también, por ejemplo, a los homosexuales, a los comunistas, a los anarquistas, ¿sí? Toda esta gente, a los discapacitados, se dejan de lado, y se asume, pues eso, un blanqueamiento. Se asume entonces en este sentido que todos los que estaban en el campo de concentración eran buenos y todos los soldados eran malos, y no estoy diciendo que no sea así, simplemente estoy diciendo que ha habido un blanqueamiento, y el blanqueamiento, como lo habíamos mencionado, consiste en una radicalización maniquea de opuestos, ¿sí? De buenos y malos, justificados y no justificados y demás. Y él dice, más bien podríamos encontrar una mejor representación del Holocausto en la escena independiente. Será por tanto función de la escena independiente, alejada del principio de la rentabilidad, encarnar esta ligazón entre el videojuego y la expresión de hechos históricos tan abrumadores como el Holocausto. Por ello, podríamos proponer, dice él, un nuevo modelo en el que, respecto al Holocausto y en general a todo aquello de lo cual el videojuego deba tener memoria, podríamos diferenciar entre dos modelos: unos videojuegos que construyen el acontecimiento y otros que lo reconstruyen. Unos que construyen el acontecimiento y otros que los reconstruyen. ¿Y cuál va a ser básicamente la diferencia? Construir el acontecimiento va a tener que ver más con la memoria ejemplar, y una reconstrucción del acontecimiento va a tener que ver más con una memoria literal. ¿Y eso qué significa? Pues que la construcción viene cargada con una dimensión ética, ¿sí? Mientras que la reconstrucción viene cargada básicamente con una perspectiva más estética,
¿sí? Es un poco la idea de lo que él nos quiere mostrar. Bien. Nuestro objetivo en este apartado del videojuego, a mí me gustó este texto, oye, voy a leerlo, ¿sí? Vale la pena leer un poco el párrafo porque me llamó la atención la referencia, ¿sí? Y es, las sucesivas muestras de lo ocurrido deben seguir produciendo los retrolugares mostrados por estas dos producciones para no provocar debates o críticas al respecto y no desviarse de la historicidad mediática o de la memoria estética del evento, como ocurrió por ejemplo con la película La vida es bella. Según Malene Wright en su artículo Don't Touch My Holocaust, Responding to Life is Beautiful. No toques mi holocausto. No toques mi holocausto. Claro, es una memoria que se ha configurado de manera estética y o sea, es difícil tocarlo, genera muchísimas reacciones. El profesor pone como tesis lo siguiente, dice: nuestro objetivo en este apartado es demostrar que el videojuego no es un medio heterodoxo, postmoderno y nuevo, sino que es un mensaje e imágenes al respecto, sino que sus mensajes e imágenes con respecto a la Shoah son paralelos a los del cine, al cómic o a la televisión. Completamente de acuerdo. A veces se quiere ver en el videojuego algo tan transgresor, tan moderno y tan posmoderno y tan novedoso que se olvida justamente de sus fuentes. Sus fuentes son claramente modernas, ¿sí? Y responden a una propuesta de una comprensión moderna. En contextos de posmodernidad y todo lo que tú quieras, sí. Pero estoy de acuerdo, el videojuego tiene una raigambre profundamente moderna, ¿sí? Y entonces pues acá valdría la pena tener en cuenta cuáles son las condiciones de los medios, o sea, las condiciones del medio para transmitir ciertos mensajes. El holocausto que aparece representado en Call of Duty, tal y como hemos tratado en los capítulos anteriores, queda muy lejos de este objetivo, ¿sí? La idea de justamente es que los videojuegos no van más allá de este retrolugar. Aquel que juegue Call of Duty, World War II o Wolfenstein The New Order no va a ver nada nuevo sobre el nazismo que no haya visto ya, y en cambio va a considerar una visión hiper espectacular, anacrónica y ligera sobre los horrores que compusieron la Shoah, ¿sí? Sí, eso es básicamente. Los videojuegos no van más allá de estos retrolugares. Para ir más allá necesitaríamos otro tipo de videojuegos como Through the Darkest of Times, dice él, ¿sí? Que es uno de los primeros videojuegos que reflexiona, recuerda y representa el pasado alemán desde el propio país, y eso hace que el ejercicio ya sea diferente. Entonces él sugiere que tendríamos que soltar ciertos modelos, en este caso el modelo del soldado héroe que blanquea lo sucedido, ¿sí? Y de hacer del enemigo zombie, además que es tan bueno porque es que literalmente en los últimos Call of Duty hay zombies, o sea, los nazis se vuelven zombies. Una serie de decisiones que han acabado por convertir al soldado nazi en un zombie. Y sí, literal, Call of Duty tiene campañas de nazis zombies. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿por qué no? Pero justamente es la reconstrucción simbólica de una especie de hipersímbolos incluso, ¿no? O sea, símbolos que terminan teniendo más validez que otro tipo de simbolismos, ¿no? Si el nazismo, si el soldado nazi tradicionalmente venía simbolizando una ideología de sumisión, de no pensar, pues un soldado nazi es una hipérbole. Sí, es claramente una hipérbole. Alguien que simplemente sirve para matar y ha perdido toda facultad humana y de pensar. Termina él, nos quedan acá 2 páginas, termina él diciendo entonces que los videojuegos deberían y podrían servir para más. Los videojuegos pueden ser una parte importante del recuerdo y la memoria, y este es un gran ejemplo. Esta sentencia resume a la perfección la intención de nuestro trabajo: mostrar cómo ha recordado el videojuego la Shoah, o sea, el holocausto, y criticar la forma en la que lo ha hecho, basándose por completo en la memoria estética, reproducida en los medios de comunicación de masas y condicionados por la seducción, la rentabilidad y la diversión. Sin embargo, como afirman Sebastian Schultz y George Friedrich, los videojuegos pueden y deben servir para más. Pueden aspirar a convertirse en una pieza clave del recuerdo y la memoria. Through the Darkest of Times es una buena muestra de ello. Sí, de acuerdo, me gusta la idea, la premisa es maravillosa, los videojuegos pueden y deben servir para más, pero
tengo serias complicaciones y serios problemas con esa frase. Primero porque ¿quién le exige qué al videojuego? O sea, el historiador, el filósofo, el sacerdote, el ministro de educación, el jugador, las escuelas, los maestros. Es decir, no es muy claro de dónde surge, o sea, de cuál es el punto de instancia, porque claramente esto puede ser la propuesta de un político fascista puede decir los videojuegos pueden y deben servir para más, y claramente montarlo en un esquema de propaganda política. Yo sé que él no lo apunta ahí, lo está pensando desde una perspectiva de la reivindicación del recuerdo, la memoria, las otras historias, las historias de los vencidos y demás. Pero no es claro el punto de enunciación, y dos, tampoco es claro aquello que se exige. Dice que los videojuegos pueden y deben servir para más, pero son videojuegos, ¿no le estaremos pidiendo demasiado al videojuego? Es decir, ¿queremos que los videojuegos hagan la tarea de los humanistas, de los científicos sociales, de los sociólogos? O sea, pues porque si voy a decir que la tarea del videojuego es hacer lo que hace un sociólogo, un filósofo, un psicólogo, creo que le estoy poniendo demasiadas expectativas a un videojuego. Y me estoy exculpando de una serie de responsabilidades que yo tendría como científico social, como filósofo, sociólogo, humanista, etc. Yo creo que esto es una premisa, o sea, estoy de acuerdo, los videojuegos pueden ser más, no sé hasta qué punto deban ser más. Y repito, creo que tomarse demasiado en serio el videojuego y demandar del videojuego funciones políticas, educativas, culturales, etcétera, implica pues no dejar ser al videojuego lo que es un videojuego, ¿sí? Y querer más bien que se vuelva pues otras cosas, ¿sí? Que se vuelvan instituciones, no sé, como la educación, las bibliotecas, la democracia, qué sé yo. No sé, lo veo complicado. Cierra él con estas últimas páginas, en estas últimas 2 páginas, y pues nos va a cerrar con una conclusión, ¿no? Una conclusión que, pues que la vamos a leer porque pues, básicamente termina ahí en sus últimos 2 párrafos. Él dice lo siguiente: existen, a la luz de lo observado, 2 formas de recordar en el videojuego actual en base al deber de la memoria. Aquella que provoca la confrontación con el pasado, la construcción, y aquella que provoca la satisfacción con el pasado, la reconstrucción. O sea, lo que habíamos dicho, la construcción que provoca la confrontación con el pasado es aquella memoria ejemplar, y la reconstrucción, que es aquella que se provoca la satisfacción con el pasado, es aquella que tiene una memoria, o digamos desarrolla una memoria literal. El videojuego es capaz de asumir y representar ambas, aquella que obliga a reflexionar y a recordar, y aquella que obliga a la diversión y a la seducción. En nosotros recae la decisión de premiar a una u otra y de lograr, como mencionaban los creadores de Through the Darkest of Times, que el videojuego forme parte de la cultura de la conmemoración. No sé, esta idea de que en nosotros recae la decisión de premiar a una u otra, no sé. ¿Cómo es premiar comprándolo? O sea, al final, no sé, la idea de premiar una memoria o premiar un medio de transmisión de la memoria, no me termina de casar mucho. Entiendo, lo entiendo bien intencionadamente hablando, ¿no? Dice que obviamente es parte de nosotros, historiadores, jugadores, gente del medio, gente que le interesa esto, pues decir cuáles juegos van, o sea, qué videojuegos merecen mantenerse en la memoria por la memoria que mantienen y cuáles no. De acuerdo, pero en la medida en que nosotros establecemos esto en términos de un premio o de un castigo, pues rápidamente caemos en todas aquellas lógicas que él ha querido evitar, que son las lógicas del capital, que son las lógicas del espectáculo, que son las lógicas del mercado y del consumo. Yo creo que más bien valdría la pena no llegar ante el videojuego con una perspectiva tan restrictiva de a ver cuál premio y cuál castigo, sino más bien revisarlo el videojuego en términos de unas metáforas de la vida humana que nos hablan de posibilidades de vida, de construcción de mundos y de ciertos sentidos que nosotros vamos trabajando y desarrollando.
El libro termina acá. Tiene como 10 páginas de bibliografía. Hay unas muy sugerentes. Por ahí a lo largo de las sesiones hemos ido subrayando algunos textos que quisiéramos leer y volver. Algunos los hemos conseguido en digitales, otros tendremos que buscarlos por ahí en físico. Pero oye, es una muy buena bibliografía sobre el tema. Tendremos que, ¿por qué no? De pronto a partir de él vamos a mirar alguna opción para pensar pues libro para nuestro próximo seminario. Con esto terminamos nuestro libro Pasado Interactivo. Nos gastamos prácticamente 6 sesiones, ¿sí? Lo cual no está mal. Estoy tratando de contactarme con el profesor Alberto Venegas Ramos. Si me logro contactar con él, pues le vamos a pedir a ver si nos concede como una sesión pues de cierre. No sé si eso pueda llevarse a cabo o no, pero pues ojalá. En ese momento pues les estaré comentando. Por mi parte no me queda nada más sino agradecerles a ustedes por su atención, por su paciencia, por todo el cariño que me han mostrado desde los comentarios por ahí en los videos en YouTube y también acá en las transmisiones. Cerramos entonces nuestro seminario, nuestro libro del pasado interactivo, Memoria e Historia en el videojuego, que llevamos a cabo en las semanas de junio y julio. Y bueno, les estaré contando prontamente cuál va a ser nuestro próximo libro. Por mi parte no es más, que los cielos nos miren con su beneplácito y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.